Buenos días y bienvenidos a todos, especialmente a nuestra hermana Amparo después de su viaje a Virginia y nuestra hermana Carmen después de su cirugía. Gracias por venir esta mañana. Esta mañana vamos a discutir algo que a veces es difícil de comprender, pero es lo que hace posible que nuestra fe y salvación, la gracia de Dios. Este don gratuito e inmerecido es la base de nuestra salvación y la fuerza que nos capacita para vivir conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. A lo largo de este sermón exploraremos su origen, su revelación en las Escrituras, su obra en el corazón humano y su manifestación práctica en la vida diaria del cristiano. Es mi oración que podamos entender y experimentar más plenamente la amplitud, la longitud, la altura y la profundidad de su gracia. La palabra gracia, del griego charis, denota favor inmerecido, misericordia y bondad que Dios extiende a los hombres sin que éstos lo merezcan. El apóstol Pablo afirma en Efesios 2, versículo 8, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. La salvación no es resultado de nuestro esfuerzo humano, sino de la iniciativa soberana de Dios. La gracia brota del atributo de amor eterno de Dios. Muchos de nosotros conocemos las palabras que Juan escribió en Juan 3, versículo 16. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si Dios no amara, no habría razón para extender favor alguno. Entonces, la gracia es la manifestación de un corazón que verdaderamente ama su creación y da gloria a su nombre. Aunque muchas veces se asocia únicamente al Nuevo Testamento, la gracia ya es visible en las promesas del Antiguo Pacto. Dios dice por medio de Jeremías, en Jeremías 31, versículo 33, este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esta promesa anticipa un favor divino que trasciende el cumplimiento externo de la ley. Asimismo, en el Salmo 103, versículo 8 a 12, leemos, el Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. No sostiene para siempre se querella, ni guarda rencor eternamente. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Aquí se aprecia la misericordia que cubre nuestros pecados. La plenitud de la gracia se revela en la persona y obra de Cristo. Juan capítulo 1, versículo 14 y también en versículos 16 y 17 declara,
y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en versículo 16, de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Jesús no solo proclamó la gracia, sino que la encarnó al ofrecer su vida por nosotros. La gracia se recibe por la fe, como leemos en Efesios 2, versículo 8. Pero esa misma fe nace del llamado de Dios a arrepentirnos de nuestro pecado. Todos nosotros recordamos las palabras de Pablo en Hechos 2, versículo 38. El arrepentimiento genuino reconoce que no merecemos gracia. La fe descansa en la obra terminada de Cristo. El bautismo representa la unión con la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. En el agua somos lavados de nuestros pecados. Y en el mismo tiempo somos sellados con el don del Espíritu Santo. La gracia no solo justifica, sino que da certeza de salvación. Romanos 4, versículo 25, dice, Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Sabemos que nada puede separarnos del amor de Dios, según Romanos 8, versículo 39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. El creyente, al nacer de nuevo, experimenta un cambio radical. En 2 Corintios 5, versículo 17, leemos, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. La gracia no solo cubre el pecado, sino que renueva la voluntad, purifica el corazón y alinea la mente con la voluntad de Dios. Pablo, abrumado por una espina en la carne, oró para que Dios se la quitara. Leemos la respuesta divina en 2 Corintios 12, versículo 9. Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Cuando nos sentimos insuficientes, la gracia de Dios obra con más fuerza. Aunque los cristianos enfrentan tentaciones, no estamos solos. 1 Corintios 10, versículo 13 nos dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Esa salida es producto de su gracia. Algunos podrían pensar, si todo es gracia, ¿puedo vivir como quiera? Pablo nos da la respuesta en Romanos 6, versículo 15. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera.
La verdadera gracia produce rechazo al pecado, no complacencia en él. Nuestra obediencia nace del agradecimiento. Leemos en Colosenses 3, versículo 12, ustedes la recibieron al ser sepultados con él en el bautismo. En él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. Vivir conforme a estos valores es nuestra forma de retribuir el inmenso favor recibido. Dios nos ha mostrado perdón y nos llama a perdonar. En el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 36, leemos el mandamiento, sean compasivos, así como su Padre es compasivo. En la comunidad, la gracia se manifiesta al respaldarnos mutuamente, ofrecer ayuda y orar los unos por los otros. La gracia llega y permanece en nosotros al escuchar la palabra. Según Santiago 1, versículo 21, por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. El estudio diario y la meditación amplifican el efecto de la gracia. La oración nos conecta con la fuente de gracia. Santiago 4, versículo 8, nos dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes purifiquen su corazón. En cada momento de dificultad, la gracia no es impartida mediante la comunión sincera con el Padre. Recordamos que el Espíritu Santo es nuestro Maestro y Consolador. Según Juan capítulo 14, versículo 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Su presencia asegura que vivamos conforme a la gracia recibida. Hermanos, la gracia de Dios es el milagro que nos rescata, el poder que nos transforma y la fuente de todo gozo y fortaleza. No la desperdiciemos ni la demos por sentada. Vivamos cada día conscientes de que dependemos completamente de ese favor inmerecido. Si aún no has recibido la gracia salvadora, hoy es tu oportunidad. Arrepiéntete de tus pecados, cree en Jesucristo y bautízate en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Puede recibir el perdón y el don del Espíritu Santo esta mañana y comienza a experimentar la vida abundante que solo la gracia de Dios puede dar. Si tienes preguntas sobre tu propia salvación, por favor, habla conmigo después de nuestra oración. Gracias.